Bueno, pues el tema es hablar de funciones continuas. De hecho, la clase pasada comenzamos a platicar acerca de este tema. Entonces, dijimos que una función es continua en un punto. Continuidad de una función. Bueno, estamos tratando con funciones de R2 en R, ¿no? Entonces tenemos CAF, una función que tiene un dominio contenido en R2, en R. ¿Sí? Y entonces vamos a decir que F es continua en un punto A contenido en el dominio de la función. Pues en X0, ¿no? Que está en el dominio de F. Así que, pues la idea es que para toda epsilon positiva, la definición formal, para toda epsilon positiva, existe un delta positivo, tal que para toda X, Y, que satisface, desde luego que está en el dominio de la función, y que satisface que 0 es menor que la norma de X menos X0, Y menos Y0, menor que delta. Ajá. Entonces, f de X, Y menos f de X0, Y0 es menor que epsilon, ¿no? ¿Verdad? Esta es la definición formal, ¿no?, de continuidad en un punto. Esto es equivalente, esta definición es equivalente a lo siguiente, ¿no? A las siguientes tres condiciones. Tres condiciones. Primera, pues que f de x0, pues y0 está en el dominio de la función. Esto significa que f de x0 y y0 existe. Ajá. Y también que el límite, cuando x, y tiende a x0 y y0, ajá, de f de x, y, pues también existe, ¿no? Existe este límite. Y tres, pues que el límite, no sé si se está viendo, el límite cuando x, y tiende a x0 y y0, de f de x, y es igual a f de x0 y y0. La función es continua en un punto si se cumplen estas tres condiciones, ¿no? Es decir, esta es la definición formal, ¿no?, de continuidad. También, todo esto es equivalente, pues, a que si x, y tiende a x0 y y0, entonces, pues f de x, y menos f de x0 y y0, así, tiende, ¿no? Si x, y tiende a x0, entonces las imágenes tienden a f de x0. Esta sería otra manera de decir que es continua en un punto x0 y y0, ¿verdad?
Entonces, en términos de lenguajes de vecindades, ¿qué diríamos? Ajá. Entonces, en términos de vecindades, ¿qué diríamos? Pues que la función es continua. Uh-huh. So, en términos de vecindades, diríamos lo siguiente, que para toda epsilon mayor que 0 existe delta positiva, tal que para toda x, y en la bola de radio delta y centrada en x0, y0, implica que también esto se va a la bola de radio epsilon y concentro en f de x0, y0. Ajá. Esto es así. O sea, que tienen ustedes aquí el punto x, y. Y aquí tienen un punto x0, y0. Y el punto x0, y0. Entonces, en términos de vecindades, estaríamos diciendo que, y aquí tienen la recta real, aquí tienen el valor de f de x0, y0. Ajá. Entonces, para toda epsilon positiva, marcan aquí, para toda epsilon, aquí es f de x0 menos 0 menos epsilon y f de x0 y0 más epsilon. Y esta es la bola de radio epsilon. Aquí está la f. Entonces, para toda epsilon positiva existe una delta vecindad aquí. Tal que si toman valores aquí en este punto, sus imágenes van a caer en la otra bola, ¿no? Dan esta bola, como fijaron, tiro al blanco y existe una vecindad del punto x0 y y0 cuyas imágenes van a caer aquí solamente, ¿no? Entonces, eso es en términos de vecindades. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué funciones. Ajá. Vamos a ver aquí que algunos ejemplos de funciones continuas. Bueno, algo que se puede probar inmediatamente. Ajá. Es el siguiente teorema. Algo que podemos ver rápidamente es un teorema que dice que 1 de continuidad, si f y g, si f tiene un dominio, si f va de su dominio a f contenido en R, en R2 en R, ¿verdad? Y G también con su propio dominio contenido en R2 en R, son continuas. Entonces, en un punto, ¿verdad? Son continuas en un punto x0 y y0. En x0 y y0. Entonces, entonces, ¿qué tenemos? Que 1, pues la cámara, profe, un poco. Sí. Perdón, aquí.
No me diga teorema. Este es el teorema que le llamamos 1. Si F con dominio en R2 en R, G con dominio en R2 a R son continuas en un punto, entonces F más G, 2F menos G, 3F por G y 4F por entre G son continuas. En X0 y Y0, ¿verdad? Donde X0 y Y0, donde F, G de X0 y Y0, pedimos que sea distinto de 0, ¿no? Pues la demostración de este tema ya la verán en el curso de cálculo avanzado 1, ¿no? Por lo pronto, pues lo enunciamos así. Si son continuas en un punto, entonces tanto la suma como el producto, etcétera, la suma, la resta, la multiplicación, la división, son continuas en ese punto, ¿no? Bueno, esa es una continuidad puntual, ¿vale? Entonces, este sería el teorema 1. Y desde luego que X0 y Y0 debe pertenecer al dominio X0 y Y0, debe pertenecer al dominio de F intersección con el dominio de G, ¿verdad? O sea, para que tenga sentido, ¿vale? Muy bien. Otro teorema que es importante es el de la composición, ¿sí? El de la composición de funciones, ¿verdad? Vamos a ver, pasamos. Vamos aquí. Digamos que un teorema 2 que tiene que ver con continuidad es el siguiente. Dice lo siguiente: si ustedes tienen CAF, una función que tiene un dominio F contenido en R2 hacia R, y G de un dominio de G contenido en R, tomamos dos funciones así. Entonces, vamos a ver si F es continuo en A. Si F es continua en X0 y Y0, desde luego que estamos pensando en que este elemento pertenece al dominio de G compuesta con F. Recuerden que el dominio de G compuesta con F son todas las X, Y en el dominio de quién, de F, tales que la imagen pertenece al dominio de G.
dominio de G. Entonces, si F es continua en X0, Y0 y G es continua en F de X0, Y0, entonces la conclusión es que F, G compuesta con F, es continua en X0, Y0. En X0, en X0, Y0, ¿verdad? Así. O sea que aquí la situación es lo siguiente, pues primero tienen ustedes R2. Aquí está el dominio de G, de F, perdón. Luego pues ya esto viene a una recta. Y aquí tienen a su vez una G que también va a otra recta. Ajá. Aquí está el dominio de la imagen de G. O sea, el F del dominio de F es evaluada en el dominio de G, es el contradominio de F, pero está contenido en el dominio de G, ¿verdad? Entonces, si tienen aquí F de X0, aquí está X0, y aquí tienen F de X0, es continua en X0, entonces, y también la G es continua aquí. Entonces, esta composición es continua en X0 también, ¿verdad? O sea, la composición de funciones continuas es continua. Esto nos dice este teorema, ¿no? ¿Puedo mover un poquito la cámara, profe? Sí, esa es la imagen que tenemos. ¿Vale? Vamos hacia este lado. Vamos hacia el otro lado, entonces. Muy bien. Bueno, pues la composición de funciones continuas es continua. Correcto. Vamos a decir que una función es continua, así a secas. Vamos a decir que una función es continua. Una función es continua. Una función que tiene dominio, que tiene su dominio contenido en R2 en R, ¿es continua? Sí, es continua en todo su dominio, ¿verdad?
Es decir, para toda x, y en el dominio, pues es continuo en todo su dominio. Ajá. Por ejemplo, a veces nos dicen aquí ejemplo. Si yo les doy una función f de R2 en R y les digo que f de x, y es igual a x cuadrada más y cuadrada más x, y, esa función es continua en todo R2, ¿verdad? Porque en cada punto puedo yo demostrar que el límite existe y coincide con el valor de la función, ¿verdad? O sea, todos los polinomios de grado... ¿Cómo escribiríamos un polinomio de grado n? Sería medio complicado, ¿verdad? De grado n, porque tendríamos que escribir todas las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, el polinomio de grado 2, ¿cómo es? Uno de ellos es ¿verdad? En general, un polinomio de grado 2 lo podemos escribir como una a por x cuadrada, a1 por x cuadrada más a2 por xy más a3 por x más a4 por y más a5, ¿verdad? Por y al cuadrado. Son los polinomios de grado 2. Todos los polinomios de grado 2 pues, son continuos. Y un polinomio de grado n, pues imagínense cómo nos quedaría. Nos quedarían muchos términos, ¿no? Ahí. Todos los polinomios son continuos en todo su dominio. ¿Correcto? Es decir, todos los polinomios son continuos. ¿Qué otras funciones son continuas? Ajá. Que ustedes conocen que son continuas. Son las funciones que... O sea, para empezar, estas son continuas, ¿no? Pero ¿qué otras funciones son continuas para ustedes? Pues, sí. Los logaritmos. Ajá. Sí, podemos poner de R2 en R. Ajá, pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? F de x, y igual al logaritmo de qué? Uh-huh. Al logaritmo natural de quién? Pues podríamos ser xy. Ajá. O sea, para que fuera continuo en todo, y no tuvieses ningún problema, ¿qué es lo que tendríamos que poner aquí? X cuadrada, ¿no? Cuadrada. Y aún así tendríamos broncas. ¿En dónde tendríamos broncas? En x0. En el cero, ¿verdad? O sea, un logaritmo sería una función. ¿En qué dominio sería continua Que sea mayor conjunto? que cero, ¿no? Necesitaríamos que x cuadrada más y cuadrada Sea sea distinto de como cero. Distinto de cero. distinto de cero, ¿no? O x cuadrada más y cuadrada sea positivo, ¿verdad? Voy a bajar la cámara, por favor. Sí, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, aquí está implícita una composición de funciones, como en el teorema anterior, ¿no? En el teorema anterior aquí tenemos una función que le podíamos llamar F1, ¿verdad? F1 de x, y. Esta sabemos que es continua, ¿no? Y g de x, que le podríamos llamar aquí de z, igual al logaritmo natural de z, ¿verdad? Donde esto es z, ¿verdad? Si z es continua y logaritmo es continua, entonces la composición es continua, ¿verdad? Aquí estamos mencionando el teorema anterior. ¿Estamos o no? Digamos, esa función es continua en el dominio de quién, en donde x cuadrada más y cuadrada es mayor que cero. Ajá. ¿Estamos o no? Sí. Sí.
Estos son ejemplos de funciones que son continuas. Entonces, una buena 3, si tienen, ¿en qué dominio esta función sería continua? F de x, y igual a la raíz de 1 menos x cuadrada más y cuadrada. ¿En qué dominio esta función sería continua, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos ahí para saber si es o no continua? El valor dentro ¿Qué? de la raíz sea mayor a, bueno, mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Ajá. Mayor o igual a 0. Entonces, por ejemplo, en el caso de esa función, vamos a ver aquí, determinar dónde son continuas las funciones, pues quiere decir que vas a determinar una especie de dominio, ¿verdad? En donde comentábamos en el caso de este tipo de funciones, ¿no? Correcto, 3. Nos trasladamos nuestro ejemplo 3 hacia acá. Sí, así nos trasladamos para acá. Volvemos. Vamos a ver aquí. Sí, no se alcanza a ver. Dijimos f de x, y igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Menos y cuadrada, ¿verdad? F es continua para 1 menos x cuadrada menos y cuadrada es mayor que 0 o igual a 0, ¿no? ¿Esto qué significa? Que 1 es mayor o igual que x cuadrada más y cuadrada. Entonces, la función tiene como dominio un círculo de radio 1. Círculo de radio 1. X, y. En el interior de todo este círculo de radio 1, la función es continua, incluida en su frontera, ¿verdad? Es continua. Y este mismo sería su dominio, ¿verdad? El dominio de la f. Son todos los x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es menor o igual que 1. ¿Correcto? Bueno, también vamos a decir que f es continua en un subconjunto de R2. ¿Sí? F es continua en un subconjunto de R2. Ajá. Sí, o en parte de su dominio, ¿verdad? Suponte que f tienes una función de qué tipo, que sea f, vamos a poner aquí, sea f una función, sea f pues una función que tiene un dominio en R2 hacia R. Entonces f es continua en un subconjunto E contenido en el dominio si f restringida al conjunto E, ajá, es continua. Es continua, ¿verdad? Si la función restringida al conjunto de E es continua, ¿no? Vamos a suponer. Correcto, vamos a ver entonces. Ok.
Vamos a ver entonces. Si la restricción es continua. Por ejemplo, ¿qué tendríamos? Si ustedes tienen f de x, y, y tienen f, pues de R2 en R, ¿no? ¿Sí? Y tienen f de x, y un paraboloide, ¿no? Y si E es, yo podría decir, si sea E el conjunto de las x, y de R2, tal es que Y es igual a x al cuadrado. Ajá. La pregunta es, F es continua en E, ajá, en el conjunto E, o no es continua en el conjunto E. ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Cómo que se calcula la restricción de F a E? ¿Cómo calculan esta restricción? ¿Sí? ¿Podría bajar la cámara un poco, por favor? Claro, perdón, con razón. Gracias. Gracias a usted. A ver, entonces, ¿cómo sería la restricción a ese conjunto? Sería f de x, y es igual a 2x cuadrada. Exacto, o sea, tenemos x en lugar de y que pongo x cuadrada, ¿no? Sí. Al cuadrado, entonces sería x cuadrada más qué, más x cuarta, ¿no? O sea, x cuadrada por 1 más x cuadrado. ¿Vale? Entonces es continua en E, sí, pues es continua en E. La restricción es continua, ¿no? Es un polinomio de grado 2. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo sería la gráfica en ese caso de esa función restringida? ¿Cómo la visualizamos? Pues aquí tienen tienen ustedes aquí el x, y. Aquí tienen el paraboloide, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando nosotros nos restringimos a una función y igual a x cuadrada, pues se encuentra por aquí, ¿verdad? Aquí se encuentra la y igual a x cuadrada. La restricción es subir esto e intersectarlo aquí, ¿no? Y del otro lado, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría una cosa medio rara, ¿no? Sobre el paraboloide. Como una cosa así, ¿no? Una cosa que viene aquí, se arrolla y se va sobre el paraboloide. Esa es la restricción. Y igual a x cuadrada es continua, no se rompe esa imagen, ¿no? De la parábola en el piso, no se rompe. En el fondo es eso. ¿Sí? Si evalúas en algo que es un conjunto, en ese punto, pues dices, ahí también es continua la restricción. Desde luego que puedes pensar en un conjunto E, B también, que sea el conjunto de las x, y en R2, tales que y igual seno de x, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Cuál sería la restricción a B?
de x, y. Pues la restricción sería x cuadrada más el seno cuadrado de x. Esa sería la restricción de la función a ese conjunto. Acuérdense que esto es z igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Estaríamos evaluando sobre la función seno y su imagen pues sería algo que se va, una curva que se va desarrollando sobre el paraboloide, ¿no? Entonces, si es continua en cualquier conjunto, lo que estaríamos diciendo, ¿no? Es continua si f es continua en este conjunto. Bueno. Vamos a ver si f no es continua. Entonces decimos que la función es discontinua, ¿verdad? Vamos a ver. Si f no es continua en un punto, decimos que es discontinua en ese punto. Si f que tiene un dominio, ¿sí? En R2, en R no es continua en un punto, en X0, a pesar de que pertenece al dominio, ¿verdad? Si no es continua en X0, entonces decimos que f no es continua en X0, ¿verdad? Si f no es continua, decimos que es discontinua. Es discontinua en X0, Y0. ¿Vale? Por ejemplo, tomemos esta función f de x, y. Igual a 1 entre x cuadrada más y cuadrada, ¿no? ¿Cómo sería esa función? El denominador tendría que ser mayor que 0, ¿no? Pues sí, no está contenida. Es decir, esa función, esa función no es continua, ¿dónde? F es discontinua. 0, 0. Ajá. F es discontinua en x, y igual a 0, ¿verdad? Entonces, esa es una función que no es continua, ¿dónde? En el 0, 0, ¿verdad? Y en los demás puntos es continua.
Sí, es discontinua en los demás puntos. La función 2f de x, y igual a 1 entre 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿En dónde sería discontinua? ¿Puedo bajar la cámara, por favor? Es discontinua. ¿En dónde? En x cuadrado más y cuadrada igual a 1, ¿verdad? Ahí sería discontinua. Ajá. Sí, está correcto. ¿Vale? Esa no es continua ¿en qué punto? En el círculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando x cuadrada más y cuadrada es 1, tenemos 1 entre 0. Y eso está indeterminado, ¿correcto? Ujú. Tres, vamos a poner aquí. Algo que es interesante ver es que si f es, correcto aquí, f sería continua, no sería continua, pero f es continua. ¿En qué intervalo es continua esta función? F es continua para toda x, y en R2, tales que x cuadrada más y cuadrada es distinto de 1. Ahí sería, es continua para toda x, y, tal que se cumple esta condición. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué es lo que sabemos ustedes de funciones reales? Vamos a ver. De funciones reales, ¿qué conocen ustedes de funciones continuas? Vamos a borrar aquí.
¿Qué sabemos de funciones? Para el caso de funciones reales, ¿qué sabemos acerca de funciones continuas? Por ejemplo, si ustedes tienen una función f, si f es continua en este intervalo de a hasta b en R, ¿qué es lo que sabemos si f es continua? Profesor, ¿puede subir la cámara? Sí. Si f es continua, si tienes una función así, continua, ajá. Entonces, un teorema importante dice que, o sea, tiene aquí la función de a hasta b, ¿no? En un intervalo cerrado. Aquí. Entonces, un teorema dice que existe el teorema del valor extremo. Ajá. Si f es continua, existe un punto, ajá, existe un conjunto M a tal que, ajá, M es igual al máximo de la función, ¿verdad? Existe un punto tal que existe un punto x0, ajá, y existe un punto, ¿verdad? Un punto, vamos a llamarle, ¿cómo sí? Pues x0. En AB, tal que M es el máximo, ¿no? El máximo para X en donde de f de X, ¿verdad? Tiene un valor máximo, ¿no? Y ese valor máximo, pues es f de X0. Es el teorema del valor extremo, ¿no? Y también existen un mínimo. Ajá. Y existe también un mínimo. Vamos a poner, bueno, de manera más compacta. Entonces, existe un x0, vamos a ponerle aquí. Existe un x0 y un x1, tal que, pues, f de x0 es igual al máximo de la función. Ajá. Y f de x1 es el mínimo de f de x. El máximo a veces se le llama m y el mínimo se le llama m. Uh-huh. Si la función es continua, alcanza un máximo y alcanza un mínimo. Y también se puede ver que 2, si alcanza un máximo y alcanza un mínimo también para toda x, para toda c, Bajar la cámara, por favor. para toda c entre a y b, entre f de a y f de b, existe una t en el intervalo AB, tal que f de t es igual a c. Este se le conoce como el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio.
O sea, si tienes una función continua, la función alcanza un máximo o alcanza un mínimo. Y también si f de A y f de B son distintos, pues yo puedo intersectar a la curva para toda y igual a c. La puedo intersectar en algún punto t. Se conoce como el teorema del valor intermedio. Y eso es importante para funciones continuas que son reales. Entonces, para funciones continuas, muy bien, entonces vamos a ver. Un teorema parecido al teorema del valor medio para este caso. Entonces, aquí pues faltaría ver que aquí el intervalo AB es un intervalo cerrado, pero ¿qué sería un conjunto cerrado en el plano, verdad? Pues sería un rectángulo que incluye en sus bordes. Entonces, en un rectángulo en el que tienes una función de dos variables, ¿sí? En el que el conjunto AB es, ¿cómo reemplazamos el dominio aquí para tener este teorema, el teorema del valor intermedio y el teorema este es el teorema del valor medio y el del extremo, que es este, donde alcance su máximo y su mínimo, y este sería el teorema del valor intermedio para funciones continuas. Sí, entonces, vamos a ver. Se conoce como el teorema del valor intermedio. ¿Ok? Y se conoce como el teorema del valor extremo. Valor extremo. El inciso 1. ¿Sí? Bueno, pero, bueno, vamos a ver en el caso del teorema del valor intermedio para funciones que van de R2 en R. Vamos a pasarnos para acá. Teorema del valor intermedio.
para, o sea, si F es continua, así es continua, Profe, ¿puedes subir la cámara, por favor? sí. Si F es continua, perdón, aquí no se veía nada. Si tienes una función que va de continua, que va de donde, en un intervalo AB, entonces aquí tienes, pues la gráfica no se rompe, ¿verdad? Y aquí tienes el punto F de A por aquí y el punto F de B por aquí. Entonces, este teorema dice que para todo B, entonces para toda C, entre F de A y F de B, existe una T en el intervalo de abierto a B, B o cerrado, tal que F de C, F de T es igual a C. O sea que, y para cualquier línea recta que traces por este punto, ¿sí? Para cualquier línea recta que traces por este punto, siempre vas a cortar a la gráfica en al menos un punto T, ¿no? Aquí hay varios, ¿no? Que hay uno, que hay otro. Pero cuando menos tienes uno donde asegures que F de T es igual a C. Eso es lo que dice para funciones reales, pero para funciones de R2 en R necesitamos unas definiciones. Necesitamos algunas definiciones para poder enunciar un teorema parecido. Bueno, si E, vamos a escribir por acá. ¿Puedo mover la cámara, por favor? Sí. Ahí así, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, queremos algo equivalente para funciones que van de R2 en R, ¿no? Un teorema de valor intermedio para ese caso. Entonces vamos hacia acá. Para poder enunciar ese teorema, vamos a hablar de un conjunto conexo. ¿Vale? ¿Qué es un conjunto conexo? Bueno, si E y F están contenidos en R2, si E, el conjunto E y F están contenidos en R2, decimos entonces, decimos que E es abierto con respecto a F, es abierto con respecto a F,
Ajá. Si existe un conjunto abierto G en R2, abierto G contenido en R2, ¿sí? Tal que ¿qué le vamos a pedir? Que E sea igual a G intersectado con F. Ajá. O sea, E está contenido en F. Y, o sea, aquí tenemos la F. Y aquí tenemos la E. Ujú. Entonces, ¿qué requerimos? Que exista un conjunto abierto, ¿sí? Y entonces, E es abierto con respecto a F, con respecto al conjunto que tenemos aquí. Si existe un conjunto abierto G en R2, ¿qué necesitaríamos? Pues un abierto G en R2. Ajá. Entonces necesitamos que el abierto, más o menos, como que el abierto debe estar más o menos por aquí, ¿verdad? Este sería el abierto G, para que al intersectarlo con E, ajá, listo, un abierto que contenga pues al conjunto E, para que al intersectarlo con E y E con el G, al intersectarlo con F, pues me dé exactamente el conjunto E, ¿verdad? Que estamos que este punto de intersección con E, con F, sea exactamente el conjunto E. Eso es lo que nosotros, eso decimos que es abierto con respecto a él, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué implica? Ajá. Esto implica que, por lo tanto, tendríamos que uh-huh. ¿Qué implicación? Por lo tanto, ajá, E es abierto con respecto a F. Con respecto a F. A F sí que, sí puesto que esto es abierto, ¿verdad? Ajá. Como G es abierto, significaría que para toda X en E, existe una R positiva, ajá, tal que la bola con centro en R y radio X debe estar contenida, ¿dónde? Debe estar contenida en la o sea, la bola intersectada con la F, ¿sí? Entonces esta bola intersectada con la F debe estar contenida en donde en E. Uh-huh. Entonces quiere decir que aquí para toda X aquí tenemos que esta bola debe estar metida ahí. Este es el radio R.
Ujú. Entonces vamos a ver. ¿No, hay alguna duda en esta parte? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. Si ustedes toman en R, ¿verdad? Si ustedes toman como E el intervalo aquí 0 a 1, ¿verdad? Ese es un conjunto. Es abierto con respecto. ¿Puede mover su cámara, profesor? Por favor. Sí, con respecto al. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? Así. Ejemplo, E es el conjunto. Es abierto con respecto a otro conjunto que le vamos a llamar de 0 a más infinito, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo puedo escribir 0, 1. Ajá. Hay que ver, esto es el conjunto F, ¿verdad? Ajá. Entonces yo puedo escribir, existe un conjunto abierto G, que lo vamos a llamar de menos 1 a 1 en R. Ese es el conjunto abierto G, ¿verdad? En R. Tal es que el 0, 1 lo puedo escribir. Ajá. El 0, 1 puedo escribir como la intersección, ajá, de menos 1 a 1. ¿Con quién? Con el conjunto de 0 más infinito, ¿verdad? De 0 más infinito. Así no, así lo podría escribir. Sí, aquí el. Aquí es de 0 más infinito. Es abierto con respecto a F, ¿no? El 0, 1. Aquí tenemos de 0 más infinito, ¿verdad? Esto sería F. Ajá. Este es el 0. Y el 0, 1 pues sería este pedacito, ¿no? 0, 1. Ajá. Esto es R. Entonces yo puedo pensar entre menos 1 y 1 es abierto. Ujú. Entonces el 0, 1 es abierto relativo con respecto a F. Porque existe un abierto en R cuya intersección, ajá,
¿Quién es en este caso E? Pues en este caso E es este conjunto. ¿Cuál sería el similar en R2? Algo similar en R2 pues sería tomar, por ejemplo, el plan E como 0,1 cruz 0,1, ¿verdad? Ajá. Y F, pues como el producto cartesiano de 0 más infinito, cruz 0 más infinito, y entonces el G lo podríamos tomar como de -1 a 1, cruz de -1 a 1, ¿no? Entonces es abierto relativo con respecto a F. Con respecto a F, ¿no? Esto es en R2. Teníamos ese ejemplo, ¿no? Que finalmente pues es un rectángulo que no tiene esta frontera, ¿no? Tienes el 0,1 aquí, pero no contienes estos puntos. ¿Podría bajar la cámara, por favor? Este sería el conjunto E. F sería pues todo este extremo. No sé si les queda claro. Aquí voy a bosquejar el G, el F, sería esta parte, incluir estas partes. Y el G sería, pues, incluir estos, ¿no? Intersectas, este es el G. El E es este pedazo y el F sería todo este rectángulo. Entonces, E es abierto relativo con respecto a F, ¿no? O es abierto con respecto a F porque existe un G abierto en R2, cuya intersección con F es exactamente el conjunto E. ¿Por qué? Pues porque G, al ser esta de -1 a 1, cruz de -1 a 1, nos da esta parte. Entonces la intersección es exactamente el conjunto E que tengo aquí. Ajá. En ese sentido son abierto relativo. Desde luego que E no es abierto en R2 porque contiene aquí sus puntos frontera, ¿no? E. Pero sí es abierto relativo a F. A F sí es
abierto relativo. Ajá. Entonces, vamos a decir que un conjunto es conexo. ¿Sí? Vamos a decir que un conjunto E en R2 es conexo. Sony. Ujú. Vamos a ver acá. Vamos a decir que un conjunto E en R2 contenido en R2 ¿Puedes subir la es... cámara, por favor? Sí, sí, sí. Un conjunto E contenido en R2 se llama conexo. Se llama conexo. ¿Sí? Si no existen dos conjuntos abiertos. Ujú. No existen dos conjuntos no vacíos ajenos. Ajenos A y B. Ajá. Ambos abiertos respecto a E. Respecto a B. Respecto a E. Tales que E se puede escribir como la unión con B. Entonces decimos que es conexo. Si no existen dos conjuntos abiertos no vacíos A y B, si no existen dos conjuntos no vacíos A y B, ajenos, ambos abiertos respecto a E, tales que esto se puede. Si esto no pasa, pues, ajá. Por lo tanto, si E es abierto, si E es abierto, ajá, entonces E es conexo. Ujú. Si no se puede representar, si no se puede representar, ¿Podría bajar un poco la cámara, por favor? sí, si no se puede representar como, ajá, si no se puede representar como la unión de dos conjuntos ajenos, no vacíos y abiertos. Ujú. O sea, en cierto sentido, lo que significa conexo, en cierto sentido, es ser de una sola pieza, ¿no? Es lo que dice aquí. De una sola pieza, ¿no? Correcto. Eso es que sea
conexo, que sea un conjunto de un solo pedazo. Para eso son todas estas definiciones de tipo topológico, ¿verdad? Que sea de una sola pieza. Entonces, ¿cómo serían los conjuntos conexos en el plano? En R, ¿cómo son los conjuntos conexos? Los intervalos, ¿no? En R, los conjuntos conexos por ejemplo, en R, ejemplos de conjuntos conexos en R, ¿no? ¿Como cuáles podríamos tener? Uno, pues el intervalo de A hasta B, ¿verdad? Todos estos intervalos son conexos. ¿Sí? Es conexo. Una bola con centro en R y radio X0, ¿verdad? Pues aquí tienes X0, X0 menos R y X0 más R. Entonces aquí es conexo, ¿verdad? Todo este intervalo es de una sola pieza. Ajá. Es conexo. Algo que no es conexo, pues es disconexo. Pues son conexos. Si nosotros sacamos el complemento a la bola, ¿qué es lo que nos va a quedar? Nos va a quedar aquí un pedazo. Este pedazo ya no lo tenemos y aquí X0 más R. Entonces el complemento es disconexo. El complemento de una bola es conexo, ¿verdad? Aquí le ponemos el complemento, ¿no? Es disconexa. El complemento de una bola es disconexo. En R2, conjuntos conexos en R2. ¿Qué podríamos tener como conjuntos conexos en R2? Pues el círculo. Un círculo con toda y su frontera, o aunque no la contenga, es conexo. El cuadradito es conexo, ¿no? ¿Podría bajar la cámara, por favor, profesor? Entonces son conexos. Gracias. Conexo. ¿Qué otra figura tendríamos conexos en R2? Pues este triangulito, ¿no? Aquí. Este es como de una sola pieza, son conexos. Es más, la frontera, esta es una bola con centro en X0, ¿verdad? X0, Y0 y radio R. Pero curiosamente el complemento de esta cosa, que son todas las X, Y en R2, tales que X menos X0 es mayor que R. ¿Qué sería? Pues sería una circunferencia, pero lo que está fuera de la circunferencia, ¿no? Esa sí es conexa. Esta sí es conexa. Lo que está fuera de la esfera es conexo. Y en R3 también es conexo. Esos son los conjuntos conexos en R3. Entonces, bueno, todo este relajo es para enunciar el siguiente teorema del valor intermedio. Ajá. Que dice lo siguiente.
Voy a tratar de hacer un dibujo por aquí a ver si me queda. Vamos a tratar de hacer un dibujito aquí. En el plano, que vamos a ver aquí en el plano. Vamos a dibujar aquí. Entonces, aquí está X, Y, Z, ¿no? Pues algo conexo, pues lo principal que tenemos que como conexo es un rectángulo aquí. En el plano X, Y, este es el conjunto de el dominio de F, ¿no? No vamos a incluir sus fronteras para que el dominio de F abierto y conexo. Puede ser cualquier otra figura. Y aquí vamos a poner su gráfica. Vamos a poner aquí su gráfica. Aquí está esa superficie S que es la gráfica de... Ajá. Entonces, ¿qué dice el teorema del valor intermedio? Ajá. El teorema del valor intermedio dice que suponemos que D es abierto y conexo. Ajá. Entonces, para cualquier elemento del dominio, vamos a poner aquí, para toda, sea el dominio de F abierto y conexo. Abierto y conexo. Entonces, para toda A y B, vamos a ponerlos para toda X0 y S0, vamos, ¿cómo le pondremos? Para toda X0 y S0, X1 y Y1, en el dominio de F, claro. ¿Sí? Tales que ¿sí? Tales que F de X0 menos Y0, ajá, es menor que F de X1 Y1. Es decir, aquí vamos a suponer que aquí tenemos el F de X0 y Y0 y aquí F de X1 y Y1. Entonces, para toda T, para toda T, para toda C, en el intervalo de F de X0 y Y0, así vamos a definir estos valores, F de X1 y Y1, existe C en el
en el dominio de F, tal que, Profe, ¿no tendrá otro promo? Porque ese ya no se ve nada. no se ve nada, ¿verdad? Se va a cambiar. Vamos a ver aquí. Vamos a cambiar de color negro. Gracias. Ujú. Sí. Aquí tenemos la figura. El teorema dice entonces, teorema del valor intermedio. Ajá. Entonces dice, el teorema dice lo siguiente. Ajá. Sea F con dominio F contenido en R2 en R. Ajá. Continua. Y tenemos que es abierto DF abierto y conexo. Ujú. Abierto y conexo. Y además abierto conexo y vamos a suponer que F de X0 y Y0 es menor que F de X1 Y1 para X0 Y0. Sí. Para X0, ahí así, para X0 Y0 en el dominio de F. Ajá. Entonces, para toda T en el intervalo de F de X1 entonces, para toda T en el intervalo de F de X0 Y0, coma F de X1 Y1, ajá, F de X1 Y1, tenemos que existe una C en E, tal que sí, F de C tal que F de C, ajá, bueno, aquí vamos a poner C1 y C2, ¿no? Tal que F de C1 C2 es igual a la T. Ajá. O sea, lo que nos está diciendo es que si yo tomo un plano aquí, ¿verdad? O si T está en este intervalo, pues quiere decir que aquí tenemos un plano que pasa por este punto y vamos a cortar la gráfica en algún lugar con ese plano. Vamos a cortar aquí la gráfica. Y entonces, pues para un punto donde cortemos a la gráfica, para cualquier corte, pues existe un C1, C2 aquí, tal que F de C1 es igual a T. Ajá. O sea, como que nosotros en cualquier punto intermedio podemos encontrar como pues una curva de nivel, en realidad. Mejor le pondríamos, para que sea curva de nivel, le pondríamos mejor para toda C aquí, ¿no? Por lo que hemos trabajado. Existen, ajá, un punto, ¿qué le vamos a llamar? Un punto X2, X3, ¿no? X2, X3, X1, X2, X2, Y2, ¿no? Tal que X2, Y2 es igual a una C, ¿verdad?
para que esto, o sea, existe un conjunto de nivel en el que nosotros podemos resolver esta ecuación, digamos. Eso es lo que dice el teorema del valor intermedio para funciones de R2 en R. Entonces aquí lo que importa es que el dominio sea conexo, abierto y conexo. Este mismo teorema vale cuando tenemos que el dominio está contenido en R3. Abierto y conexo se definen de la misma manera, o cuando el dominio está contenido en Rn. Y tendríamos una situación parecida a esta, ¿no? Es un teorema que vamos a necesitar más adelante, ¿no? Ok. Hasta aquí le paramos con la continuidad. Ajá. Pues ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? De algunos ejemplos de funciones para analizar la continuidad. Sí. ¿Algún ejemplo? Ya van a ser las faltan 5. Dice, ejemplo. Tomemos las siguientes funciones. Ajá. F de x igual a, vamos a considerar f de x, y igual a y cúbica entre x cuadrada más y cuadrada para x, y distinto de 0, 0, ¿no? Y vale 0 si x, y es igual a 0, 0. Vamos a tener, tenemos otra función aquí, g de x, y es igual como y cúbica, y cuadrada, entre x cuadrada más y cuadrada, con x, la cámara, por favor. sí, con x, y distinto de 0, 0, y 0 si x, y es igual a 0, 0. La pregunta es, ajá, estoy muy por acá. Sí, la pregunta es, si tengo esas funciones, ajá, esta y esta, ¿son continuas en el origen? Ajá. Esa es la pregunta, si son continuas en el origen. ¿Qué dicen al respecto? Tenemos que revisar tres cosas, ¿verdad? La primera es, ¿sí? ¿Está definida, ambas están definidas en el 0? Sí, ¿verdad? Ambas están definidas en el 0. Y cuando la x vale 0, 0, pues las dos valen 0. El problema es revisar si el límite existe, ¿verdad? Si el límite existe y son continuas, tenemos que revisar tres cosas. Primero, para ambas. Primero tenemos que revisar que el 0, 0 esté definida, ¿no?
2, que el límite cuando x, y tiende al 0,0 de f de x, y existe. Y 3, en caso de que ya vimos que existe, de f de x, y, queremos ver que los límites son 0, ¿no? Análogamente para la función g. Para revisar la continuidad en el origen, ¿verdad? Entonces, la primera, ¿el límite existe o no existe? La primera es continua o no es continua. La segunda es continua o no es continua. Bueno. Entonces, con eso comenzaremos mañana, ¿no? ¿Quién lo quiere platicar esto? Mañana, comenzando. ¿Quién dice yo? Profesor, la primera sí sería continua, ¿no? Parece que sí, ¿verdad? Ajá, y la segunda no es continua. No es continua, se ve. ¿Por qué? Por los límites, porque la potencia del segundo es y a la 2. Bueno, algo que mencionaremos mañana es esto, ¿no? Que si estos límites si alguno de estos límites no existe, si alguno de estos límites no existe, entonces el límite no existe, ¿verdad? Profe, ¿puede bajar tantito la cámara, por favor? Claro, claro. Algo que veremos al principio es este criterio, que también puede ser útil. Si estos límites unilaterales no existen, alguno de ellos, entonces el límite no existe. Si de un lado te da un valor y del otro lado te da otro valor, si estos dos límites son distintos, entonces el límite cuando x, y no existe, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, ¿quién quiere platicar de esto mañana? Porque ya se nos acabó el tiempo. Sí, estaría bien, profesor. ¿Cómo? ¿Perdón? Una pregunta, ¿va a subir las grabaciones? ¿Las clases grabadas? Sí, bueno, esta la voy a subir. Esto queda pendiente, ¿no? Voy a tener una reunión en este momento de 2 horas o 2 horas y media. Disculpe, Terminando profesor, una esa- última pregunta. Sí, ¿El jueves es el examen parcial? sí, Gracias. sí, lo hacemos el jueves. ¿Vale? ¿Va a ser durante hora de clase o...? Durante la hora de clase. Ok, Ujú. va a ser, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Lo subiré antes. Mañana platicamos al respecto, ¿ok? Está bien, profesor, gracias. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias por la clase. Muchas Perdón, gracias por la clase. pero Así alguien es. quiere platicar de este problema mañana comenzando, díganme. Si quiere yo me la aviento. Luis Fernando, ¿ok? Todos son testigos que Luis Fernando le compartiremos la pantalla. El macho. Ándale, pues. Sale. Gracias. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta Hasta luego. mañana. Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego.